Escucha, por un momento, antes de nada, ahí afuera, en algún lugar que no necesitas nombrar, hay una orilla que ha estado esperando toda la noche. La marea todavía no sube. El cielo todavía guarda ese último resto de luz dorada. Y el aire tiene esa quietud especial que solo existe justo antes de que algo empiece a soltarse. Puede que hayas llegado hasta aquí después de muchas noches iguales, después de dar vueltas, de mirar el techo, de sentir que tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue encendida, como una luz que se te olvidó apagar en una habitación vacía. No necesitas explicar cómo ha sido tu día. No necesitas justificar por qué otra vez te cuesta soltar. Solo necesitas quedarte aquí un momento más y dejar que mi voz te acompañe hacia esa orilla que ya te está esperando. Así que, sea la hora que sea, esté tu mente tan cansada como esté, quédate un momento más conmigo. Si estás aquí esta noche, es probable que ya conozcas ese techo mejor de lo que te gustaría, que hayas contado más veces de las que puedes recordar los minutos que pasan en el reloj, que hayas cambiado de postura una y otra vez, buscando esa posición exacta que por fin permita que el cuerpo se quede quieto. Y una parte de ti, cansada, agobiada, está buscando una vez más un lugar donde por fin poder soltar. También tienes la opción de ir directo al minuto 30, en donde encontrarás el pase directo a la relajación. Y quiero empezar recordándote algo, no como una frase de apertura repetida, sino porque es sencillamente cierto y porque a veces necesitamos escucharlo más de una vez para que empiece a instalarse de verdad. Tu cuerpo no está fallando esta noche. No hay ningún engranaje roto dentro de ti. Lo que ocurre es mucho más simple y también mucho más humano. En algún momento de tu vida, tu sistema nervioso aprendió a mantenerse alerta, quizá porque en su momento eso te protegió de algo. Y ahora, esta noche, con mucha calma, sin prisa alguna, vamos a mostrarle que ya puedes soltar esa vigilancia. Antes de seguir, déjame darte una hoja de ruta de lo que vamos a recorrer en este espacio, esta noche, para que puedas simplemente dejarte llevar sin necesidad de preguntarte qué viene después, sin necesidad de estar pendiente de nada. Primero, vamos a acomodar tu cuerpo con pequeños ajustes muy suaves, como quien prepara un nido antes de posarse en él. Después, haremos un recorrido de relajación lento, desde la cabeza hasta los pies, para que cada zona de tu cuerpo reciba, una por una, el permiso para soltar. Luego, ancla tu atención en mi voz, 2 veces distintas a lo largo de la sesión, cada una llevándote un poco más profundo que la anterior. Entre estos 2 anclajes, viajaremos juntos a una orilla del mar, donde el propio ritmo de las olas hará gran parte del trabajo por ti, sin que tengas que esforzarte en absoluto. Descenderemos después
con una cuenta regresiva de profundización del 10 al 1, como quien baja una escalera hacia un lugar cálido y seguro. Y ya en ese estado de calma tan profundo, trabajaremos con imágenes internas, con creencias que tal vez ya no te sirven y con nuevos hábitos de descanso que tu cuerpo podrá reconocer noche tras noche. Así, para terminar con una sugestión que te acompañará después en tu vida cotidiana y una pequeña llave de anclaje que podrás utilizar siempre que la necesites, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y cerraremos finalmente con un regreso gradual del 1 al 10 y con toda la calma del mundo, sin ninguna prisa. Todo este recorrido dura aproximadamente 2 horas y está pensado así de manera intencional para que puedas quedarte dormida, dormido, en cualquier punto del camino. Si eso ocurre, no pasa absolutamente nada. De hecho, será la señal más clara de que esta sesión está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. No hay ningún final correcto al que debas llegar despierta o despierto. El único objetivo real de esta noche es que descanses. Y antes de continuar, quiero dejar un par de recordatorios importantes, con la mente todavía activa y despierta. Esta sesión no sustituye ningún tratamiento médico o psicológico que puedas estar siguiendo en este momento. Si tienes un diagnóstico de insomnio crónico, apnea del sueño o cualquier otra condición relacionada con tu descanso, por favor, continúa el seguimiento con tu profesional de salud y utiliza esta sesión como un complemento a ese acompañamiento, nunca como un reemplazo de él. Y por supuesto, nunca escuches esta sesión mientras conduces o mientras operas maquinaria o en cualquier situación en la que necesites mantenerte alerta. Este es un espacio exclusivamente para el descanso, en un lugar seguro. Ahora sí, quiero dedicar unos minutos a hablar de lo que realmente ocurre en tu cuerpo cuando el sueño no llega, porque entender esto no es un dato curioso que se queda al margen, es, en sí mismo, parte del tratamiento. Cuanto mejor entiende la mente lo que ocurre, es menos necesaria la lucha contra ello. Tu cuerpo tiene un reloj interno, un ritmo llamado circadiano, que se ha ido afinando durante millones de años de evolución y que regula, entre muchísimas otras cosas, cuando tu cerebro libera melatonina, la hormona que le indica a todo tu organismo que ha llegado el momento de bajar el ritmo, y cuando libera cortisol, la hormona que te mantiene alerta, en actividad, preparado para el día. En una noche de sueño saludable, el cortisol desciende gradualmente al anochecer, casi como se apaga la luz de la tarde, mientras la melatonina va subiendo, como una marea silenciosa e invisible, hasta que tu cuerpo se siente lo bastante seguro como para dejarse ir por completo. Pero cuando vives con estrés sostenido, con ansiedad, que no encuentra una salida clara durante el día, con una mente que repasa una y otra vez las mismas preocupaciones, las mismas conversaciones, los mismos pendientes, ese cortisol no desciende como debería. Se queda ahí, circulando, insistiendo en que sigas alerta, incluso cuando ya estás en la cama, incluso cuando ya apagaste la luz, incluso cuando conscientemente ya decidiste que es hora de descansar.
Tu cuerpo simplemente no recibió todavía la señal de que puede bajar la guardia. Y aquí está la parte importante, la que casi nadie te explica. Cuanto más te esfuerzas por dormir, más se activa, de manera paradójica, tu sistema nervioso simpático, el mismo sistema que se enciende ante una amenaza real. Tu cuerpo interpreta el esfuerzo, la frustración, el tengo que dormir ya, mañana tengo que rendir, como una señal de alerta más, tan válida como cualquier otra. Y entonces se aleja todavía más del sueño, en lugar de acercarse a él. Por eso, perseguir el sueño casi siempre lo aleja. Y por eso muchas de las estrategias que probablemente ya intentaste, basadas en el esfuerzo y la exigencia, no funcionaron como esperabas. No es que tú hayas fallado en aplicarlas, es que el esfuerzo mismo muchas veces se convierte en el obstáculo. Por eso, esta noche no vamos a perseguir nada. No vamos a exigirle nada a tu cuerpo. Vamos simplemente a crear, palabra por palabra, las condiciones para que tu cuerpo recuerde algo que ya sabe hacer desde siempre. Soltar. Dejarse ir. Hay otro proceso, además del cortisol y la melatonina, que me gustaría que conozcas porque también juega a tu favor esta noche, aunque quizá nunca lo hayas notado conscientemente. Se llama presión de sueño y funciona de manera muy sencilla. Desde el momento en el que te despertaste esta mañana, tu cerebro ha ido acumulando poco a poco una sustancia llamada adenosina, que actúa casi como una especie de arena que va llenando lentamente un reloj de arena invisible. Cuantas más horas llevas despierto, más adenosina se acumula y más fuerte se vuelve, en algún lugar de tu cerebro, el impulso natural hacia el sueño. Este proceso no depende de tu voluntad, no depende de si te lo mereces o de si lo has hecho bien todo durante el día. Simplemente ocurre de forma automática, como una ley física silenciosa que trabaja a tu favor cada minuto que pasa, incluso ahora mismo, mientras me escuchas. Así que, aunque tu mente dude, aunque una parte de ti tema no poder dormir, hay una parte mucho más antigua de tu cerebro que ya está en este mismo instante empujando suave y silenciosamente hacia el descanso. Y me gustaría que sepas algo más, porque es fundamental y porque quiero que te sientas verdaderamente acompañado esta noche. Hay muchas puertas distintas que llevan al insomnio y ninguna de ellas habla de un fallo tuyo, de una debilidad de carácter, de algo mal con tu cuerpo, ni de algo que deberías haber resuelto ya. Hay quien llega aquí por una predisposición biológica, casi genética, un sistema nervioso que desde siempre ha sido más sensible, más reactivo al entorno, más atento a cualquier estímulo. Y eso no es una debilidad, es simplemente una configuración con la que naciste, tan válida como cualquier otra. Hay quien llega por el peso acumulado del estrés y las preocupaciones cotidianas, por una mente que aprendió, quizás por pura necesidad de supervivencia emocional, a mantenerse siempre un paso por delante, siempre vigilando,
siempre anticipando lo que pudiera salir mal. Hay quien llega por una causa médica real y concreta, por el efecto de una medicación que altera los ritmos naturales del sueño, por los cambios hormonales del embarazo, de la menopausia o de otras etapas del cuerpo, por el dolor crónico que hace casi imposible encontrar una postura verdaderamente cómoda, por tratamientos tan exigentes para el organismo como una quimioterapia, que remueven profundamente los ritmos internos del cuerpo durante meses. Y hay quien llega por una condición de salud crónica o autoinmune, donde el propio sistema del cuerpo, sin ninguna culpa de por medio, se mantiene en un estado de alerta interno que dificulta el descanso, noche tras noche de forma silenciosa. Sea cual sea tu puerta de entrada esta noche, quiero que quede muy claro y que lo sientas de verdad, no solo que lo escuches. No hay culpa, no hay error, no hay nada mal en ninguna de estas causas. Tu cuerpo no está en tu contra, nunca lo ha estado. Solo necesita esta noche que le mostremos con paciencia, con mucha suavidad, el camino de vuelta a casa. Y me detengo un momento más aquí, porque sé que probablemente ya has intentado muchas cosas antes de llegar a esta sesión. Quizá cambiaste de colchón, de almohada, quizá probaste infusiones, aplicaciones, rutinas nocturnas. Quizá incluso llegaste a sentir frustración o vergüenza por seguir sin encontrar la solución que tantas otras personas parecen simplemente tener con facilidad. Quiero que sepas que ese esfuerzo que ya has hecho no ha sido en vano, ni ha sido una señal de que nada funciona contigo. Cada persona tiene un camino distinto hacia el descanso, y el hecho de que algo no haya funcionado todavía no significa que no exista para ti un camino que sí funcione. Esta noche simplemente vamos a probar algo distinto, algo que no exige, que no controla, que no persigue. Simplemente acompaña. Y para acompañar ese camino, antes de cerrar los ojos, quiero llevarte en un pequeño viaje a través del tiempo, porque a lo largo de toda la historia humana, en culturas que nunca se conocieron entre sí, separadas por océanos y por siglos, distintos pueblos han buscado, cada uno a su manera, esa misma puerta hacia el descanso. Y es hermoso descubrir que, aunque las palabras cambien, la búsqueda es siempre la misma. De cualquier manera, si lo sientes bien, puedes cerrar los ojos, comenzar a escuchar simplemente. En la antigua Grecia, se creía que Hipnos, el dios del sueño, vivía en una cueva silenciosa y sombría donde nunca entraba la luz del sol, rodeado de amapolas y de un río que fluía entre susurros, casi sin sonido. De él nacía Morfeo, el dios que moldeaba los sueños con formas humanas, dándole rostro a lo que de otra manera sería solo oscuridad. Los griegos entendían el sueño no como una ausencia, no como un simple apagón de la conciencia, sino como un territorio propio, gobernado con delicadeza por sus propios dioses, tan real y tan digno de respeto como el mundo despierto.
En la tradición celta se hablaba del atardecer como el momento del velo fino, esa hora exacta en que el mundo visible y el mundo del descanso se acercan tanto entre sí que basta un pequeño gesto de rendición, casi imperceptible, para cruzar de uno a otro sin ningún esfuerzo. Los antiguos pueblos celtas encendían pequeñas lámparas de aceite al caer la tarde, no tanto para alejar la oscuridad, sino para honrarla, como quien recibe a un huésped ya conocido. Creían que, en esa hora del velo fino, los ríos hablaban un poco más despacio. El viento entre los árboles se suavizaba y el propio tiempo parecía estirarse, dando permiso para que el cuerpo se preparara, sin prisa, para cruzar hacia el descanso. No hacía falta forzar nada, solo reconocer que el velo ya estaba ahí, esperando. En las culturas aborígenes de Australia existe el concepto del tiempo del sueño, una dimensión donde el descanso no se entiende como un vacío, ni como una simple pausa, sino como un lugar vivo, compartido por generaciones enteras, al que se regresa noche tras noche, como quien regresa a un hogar ancestral que siempre estuvo ahí, esperando el regreso. Se cuenta que, en ese tiempo del sueño, los ancestros todavía caminan la tierra en forma de historias, de cantos, de líneas invisibles que atraviesan el paisaje entero, y que cada persona al dormir vuelve a caminar brevemente junto a ellos, reconectándose con algo mucho más antiguo que su propia vida individual. Dormir, en esta tradición, no es desconectarse del mundo, es, en realidad, conectarse con una parte de él que solo es visible durante el descanso. Y en la tradición sufí existen antiguas parábolas sobre soltar el control, historias que enseñan generación tras generación cómo aquello que perseguimos con fuerza, con los puños cerrados, casi siempre se nos escapa entre los dedos, mientras que aquello a lo que simplemente le abrimos espacio, con las manos abiertas, termina llegando por sí solo, sin que nadie tenga que ir a buscarlo. Una de esas parábolas habla de un río que, cansado de luchar contra las piedras que encontraba en su camino, decide un día dejar de empujarlas y simplemente rodearlas sin esfuerzo. Y descubre que, al dejar de luchar, avanza mucho más lejos y mucho más rápido de lo que jamás avanzó luchando. Así también, esta noche, tu propio río interno puede aprender a rodear, en lugar de empujar, cualquier pensamiento que se interponga en tu camino hacia el descanso. 4 culturas, 4 épocas completamente distintas y una misma verdad que se repite una y otra vez a través de los siglos. El descanso no se conquista, se permite. Y quiero añadir una quinta mirada a este viaje, porque viene de una tradición oral africana transmitida durante generaciones alrededor del fuego, de abuela a nieta, de abuelo a nieto. Un proverbio muy antiguo dice que la noche no le teme a la oscuridad porque sabe que trae consigo las estrellas. Durante siglos, distintas comunidades han transmitido esta idea a los más jóvenes,
cuando el miedo a la oscuridad aparecía al caer el sol, que la oscuridad no es un vacío amenazante, sino el fondo necesario sobre el cual pueden brillar cosas que, durante el día, permanecen invisibles. Quizás esta noche, tu propia oscuridad, esa que a veces te ha resultado incómoda, también pueda convertirse poco a poco en el fondo sobre el cual brille por fin tu descanso. Cinco culturas entonces, 5 pueblos distintos, separados por miles de kilómetros y por miles de años, y todos de ellos de acuerdo en algo esencial. El sueño no es un enemigo al que vencer, ni una tarea que cumplir. Es un territorio antiguo, hospitalario, que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente tu regreso, tal como esperaba el de tus antepasados, noche tras noche, generación tras generación. Y esta noche, aquí, contigo, vamos a permitirlo. Así que ahora, te invito a que te des el permiso de acomodar tu cuerpo de la forma que te resulte más natural, sin pensarlo demasiado. Puedes estar ya acostada, acostado en tu cama, o quizás todavía sentada, sentado en algún lugar cómodo desde donde iniciarás tu descanso. Sea donde sea, regálate un momento sin prisa para ajustar tu postura, quizás mover un poco los hombros de un lado a otro, tal vez estirar las piernas, sintiendo cómo se alargan suavemente. Quizás simplemente hundirte un poco más en el colchón o en el respaldo que te sostiene en este momento. Si tienes una almohada cerca, ajústala ahora, de la forma en que tu cuello y tu cabeza la agradezcan más. No tiene que ser perfecta, solo tiene que ser cómoda, lo suficiente como para que puedas olvidarte de ella unos instantes. Y si sientes que alguna prenda te aprieta un poco, algo en tus bolsillos, algún objeto que ya no necesitas, este es el momento de soltarlo, de dejarlo a un lado, fuera de tu cuerpo, fuera de tu mente. Ahora deja que tus manos encuentren su propio lugar, quizás sobre el pecho, quizás a los costados del cuerpo, tal vez una sobre la otra, apoyada suavemente sobre el vientre. El lugar exacto no importa en absoluto. Lo único que importa es que sea un lugar en el que puedas sencillamente olvidarte de ellas por completo. Permite también que tu mandíbula se afloje un poco de manera anticipada y que tus hombros bajen apenas un poco más, como un pequeño adelanto de todo lo que va a suceder en los próximos minutos. Y cuando sientas que tu cuerpo ya encontró esta postura, su lugar para esta noche, permite que tus párpados poco a poco se vuelvan pesados y ciérralos ahora con la misma naturalidad con la que se cierra una puerta al final de un largo día, sin dramatismo, sin esfuerzo, simplemente porque ya es momento.
Ya no necesitas ver nada más esta noche. Todo lo que necesitas está aquí, en mi voz y en tu propia respiración, que ya empieza poco a poco a acompañarte hacia adentro. Vamos a comenzar ahora un recorrido lento, muy lento por todo tu cuerpo. Un recorrido en el que cada zona, al ser nombrada, va a recibir el permiso explícito de soltar un poco más de tensión, capa por capa, como quien se quita una a una varias prendas de ropa acumuladas durante un día largo. Lleva tu atención primero a tu frente y permite que se alice poco a poco como se alisa la superficie del agua cuando el viento finalmente se detiene después de mucho movimiento. Suelta cualquier tensión que puedas encontrar en tus cejas, en el pequeño espacio entre ellas, ese lugar donde solemos fruncir el ceño sin darnos cuenta durante el día. Deja que los párpados se vuelvan más y más pesados, como si estuvieran hechos de un material tibio, denso, cálido, que los invita suavemente hacia abajo. Suelta ahora la mandíbula. Separa muy ligeramente los dientes sin que lleguen a tocarse. Deja que la lengua descanse en el fondo de la boca sin ningún esfuerzo, sin ninguna tensión sostenida. Nota cómo, con solo soltar la mandíbula, algo en tu cuello también se relaja un poco más, como si estuvieran conectados por un mismo hilo invisible. Ahora baja tu atención a tu cuello y a tus hombros, esa zona donde solemos guardar tanto peso acumulado del día, tantas responsabilidades, tantas cosas por resolver. Y permite ahora que los hombros se hundan, que se alejen suavemente de las orejas, como dos piedras que finalmente encuentran su lugar en el fondo de un río tranquilo, después de haber sido arrastradas durante todo el día por la corriente. Deja que esa sensación de peso cálido y profundamente agradable descienda ahora por tus brazos, por los codos, por los antebrazos, hasta llegar a tus manos, a cada uno de tus dedos
uno a uno, y siente cómo tus manos se vuelven cada vez más pesadas, más quietas, casi como si ya no necesitaras moverlas nunca más esta noche. Ahora lleva tu atención a tu pecho y con cada exhalación permite que tu respiración se vuelva un poco más lenta, un poco más profunda, un poco más amplia. No necesitas forzar nada en absoluto, solo observar con curiosidad cómo tu propio cuerpo, sin ninguna instrucción tuya, va encontrando por sí mismo su ritmo natural de descanso, ese mismo ritmo que ya conoce desde que naciste. Baja ahora a tu abdomen y suelta cualquier tensión que hayas estado sosteniendo ahí, quizás durante horas, quizás durante días, sin siquiera darte cuenta. A veces guardamos justo ahí las preocupaciones más difíciles, como si el propio cuerpo intentara protegerlas, cuidarlas, asegurarlas. Y esta noche puedes simplemente dejarlas ir, una a una, sin necesidad de resolverlas ahora mismo. Mañana seguirán ahí si las necesitas. Esta noche, no. Lleva tu atención a tu espalda baja, a tus caderas, y permite que se hundan un poco más en la superficie que te sostiene en este momento. Confía por unos instantes en que esa superficie puede sostener todo tu peso, absolutamente todo. Así que tú ya no necesitas hacerlo por ella. Ahora baja lentamente por tus piernas, por los muslos, sintiendo cómo se vuelven pesados y cálidos. Las rodillas, las pantorrillas, esa zona que tanto trabaja durante el día sosteniéndote de pie. Y siente cómo esa misma pesadez cálida y agradable las va llenando poco a poco, como agua tibia que sube lentamente por un recipiente. Y por último, lleva tu atención a tus pies, a cada uno de tus dedos, uno por uno, comenzando por el dedo más pequeño de cada pie y avanzando lentamente hasta el dedo más grande.
permite que se relajen por completo, como el punto final natural de un largo y merecido descanso. La última parada de este recorrido. Ahora, haz un pequeño repaso muy suave de todo tu cuerpo entero, de un solo vistazo interno, como quien observa un paisaje completo después de haber caminado por cada uno de sus rincones. Nota tu frente relajada, tu mandíbula suelta, tus hombros hundidos, tus brazos pesados, tu pecho subiendo y bajando con calma, tu abdomen suave, tus piernas cálidas y tus pies completamente entregados al descanso. Si encuentras alguna zona que todavía guarda algo de tensión, no hay ningún problema. Simplemente llévale tu atención por un instante, sin juzgarla, sin analizarla, y permite que con la siguiente exhalación se suelte un poco más. Y ahora, ¿qué te parece que hagamos un segundo recorrido, todavía más breve, todavía más suave, solo para profundizar un poco más lo que ya has logrado? Siente tu cuero cabelludo, como si una mano invisible y cálida lo recorriera lentamente, aflojando cualquier tensión que ni siquiera sabías que estaba sosteniendo ahí. Siente tus orejas relajadas, pesadas, cada vez más lejos de tus hombros. Siente la piel de tu rostro entero, suavizándose como cera tibia que se ablanda con el calor. Baja por tu garganta, sintiendo cómo se abre un poco más el espacio para que el aire entre y salga sin ningún esfuerzo. Y siente una vez más todo tu torso expandiéndose, contrayéndose, así como el propio mar, en una respiración que ya no necesitas dirigir conscientemente, porque tu cuerpo ya sabe hacerlo por sí mismo. Todo tu cuerpo ahora, de la cabeza a los pies, está considerablemente más relajado que hace unos minutos. Y con cada respiración que tomas, un poco más, sin ningún límite,
sin ninguna prisa por llegar a ningún lado. Quédate aquí unos instantes, simplemente notando esta sensación general de peso, de calma, de un cuerpo que ya empieza a soltar el control que has sostenido durante todo el día. Deja que esa sensación se expanda como una gota de tinta oscura que se dispersa lentamente en un vaso de agua clara hasta llenarlo todo, sin prisa, sin esfuerzo, cubriendo cada rincón de tu cuerpo por igual. Ahora te invito a que dejes que mi voz se convierta poco a poco en el único punto de referencia que verdaderamente necesitas en este momento. No hace falta que analices lo que digo. No hace falta que sigas cada palabra con atención consciente y esforzada. Tan solo permite que el sonido de mi voz te acompañe, de la misma forma que el sonido de la lluvia sobre un tejado acompaña a alguien que empieza a dormitar, sin necesidad de escuchar cada gota por separado, sin necesidad de comprender cada palabra que digo. Deja que cualquier otro sonido a tu alrededor, el zumbido lejano de algún electrodoméstico, un coche que pasa a lo lejos, el mismo silencio de la noche, incluso los pensamientos que aún puedan aparecer, se conviertan simplemente en parte del fondo, mientras mi voz permanece como el hilo conductor que te acompaña hacia adentro, cada vez más hacia adentro. Y al igual que tu corazón sigue latiendo sin que tú tengas que hacer nada al respecto, al igual que tu respiración sigue llenando de oxígeno todo tu cuerpo, y al igual que en este mismo momento la sangre llega a cada rincón de tu cuerpo, con cada palabra que pronuncio, te vas sintiendo cada vez más tranquila, cada vez más tranquilo, más dispuesto a soltar el control, sabiendo con total certeza que no necesitas hacer absolutamente nada más que escuchar y dejarte llevar. Imagina que te encuentras en una orilla, en una playa amplia y solitaria, al final de la tarde, cuando la luz ya se ha vuelto dorada y suave, ese momento exacto en que el sol ya no calienta, pero todavía ilumina con generosidad todo lo que toca. No hay nadie más aquí, solo tú y el mar extendiéndose frente a ti hasta donde alcanza la vista. Siente bajo tus pies la arena tibia,
todavía guarda el calor acumulado durante el día, y un calor amable sube lentamente hacia tu piel como si te diera la bienvenida. Puedes sentir cómo cada grano diminuto se acomoda a la forma exacta de tu cuerpo, como si esta playa llevara toda la vida esperándote a ti, exactamente a ti y a nadie más. Escucha ahora el sonido del mar, ese vaivén constante, ese ritmo que no exige absolutamente nada, que no pide que hagas nada, solo continúa, ola tras ola, con la misma paciencia infinita con la que ha continuado desde mucho antes de que existiera cualquier reloj, cualquier calendario, cualquier prisa. Observa cómo cada ola avanza hacia la orilla y luego, sin ningún esfuerzo, sin ninguna lucha, sin ninguna resistencia, se retira de nuevo hacia el mar. Avanza y se retira, sube y baja. Así ha sido siempre, desde el principio de los tiempos, y así seguirá siendo, sin que nadie tenga que vigilarlo, sin que nadie tenga que esforzarse para que ocurra exactamente así. Y fíjate que hay algo importante acerca de esta marea. Nunca sube de golpe. Nunca es un interruptor que se enciende de pronto sin aviso. Sube muy lentamente, casi sin que se note, minuto tras minuto, hasta que en algún momento, sin que nadie pueda señalar el instante exacto, simplemente ya está ahí, cubriéndolo todo con suavidad. Así es también tu sueño esta noche. No tiene que llegar de golpe. No tiene que ser un interruptor que se enciende o se apaga. Puede subir así, exactamente como esta marea, lentamente, en silencio, sin que necesites vigilar el momento preciso en el que llega. Puedes simplemente confiar en que llegará, de la misma forma en que confías en que el mar seguirá moviéndose aunque tú no lo mires. Deja que, con cada ola que observas ahora, una pequeña parte de tu mente se sienta un poco más pesada, un poco más dispuesta a descansar. Mira cómo la ola sube por la arena, roza suavemente tus pies, tan solo por un instante, y se retira de nuevo, llevándose consigo un poco más de las tensiones, las preocupaciones, el estrés que hayas estado cargando quizá durante días, quizá durante semanas o más. Otra ola llega,
un poco más cerca esta vez, un poco más generosa, y se retira de nuevo, llevándose otro poco de esa vigilancia constante que ya no necesitas sostener esta noche. No necesitas hacer absolutamente nada para que esto ocurra. Solo observar, solo permitir. De la misma manera en que la arena permite que el agua la moje, sin ofrecer ninguna resistencia, sin luchar, sin cuestionar. Siente como el aire aquí en esta orilla es tibio y ligeramente salado. Respíralo despacio y con cada respiración siente que tu propio cuerpo empieza a moverse con ese mismo ritmo de la marea. Tu inhalación como la ola que sube lentamente hacia la orilla. Tu exhalación como la ola que se retira, llevándose cada vez más un poco de cansancio, un poco más de esa alerta que ya no necesitas mantener. Mira ahora hacia el horizonte, donde el cielo empieza a teñirse de tonos más profundos, violetas y azules oscuros, anunciando que la noche se acerca con toda naturalidad, sin ninguna prisa, sin ningún drama. Observa cómo las primeras estrellas empiezan a aparecer, una por una, en lo alto, mientras la luna comienza a asomarse sobre el agua, dibujando un camino plateado que se extiende justo hasta donde tú estás. Ese camino de luz sobre el mar es solo para ti esta noche y no necesitas caminar sobre él, no necesitas ir a ningún lado, solo contemplarlo, dejando que su luz suave se pose sobre tu piel, sobre tus párpados cerrados, como una manta de luz tenue que abriga sin pesar. Y mientras estás aquí, quiero recordarte algo importante. El mar nunca se esfuerza por hacer subir la marea. No calcula, nunca planifica. No se exige a sí mismo llegar a tiempo. Simplemente la marea sube porque esa es su naturaleza más profunda, la que lleva incorporada desde siempre. De la misma manera, tu cuerpo no necesita esforzarse para dormir, solo necesita el espacio y el permiso para hacer aquello que ya sabe hacer desde mucho antes de que aprendieras a preocuparte por ello. Quizás, si prestas atención, puedes escuchar también muy a lo lejos el sonido de alguna gaviota que regresa a descansar, o el crujido suave de una pequeña caracola que el agua ha dejado sobre la arena, cerca de tus pies. Todo aquí, en esta orilla, se está preparando a su propio ritmo
para el descanso de la noche. Y tú aquí formas parte de ese mismo ritmo. No estás separado de él. Siente una vez más cómo cada ola que llega se lleva consigo un pensamiento que ya no necesitas cargar esta noche. Una preocupación del día, una lista pendiente, una conversación que se repite en tu cabeza. La ola llega, lo roza suavemente y se lo lleva de vuelta al mar, donde puede disolverse sin ningún esfuerzo tuyo. A tu izquierda, un poco más allá, distingues las huellas que dejaste al llegar a esta playa y observa cómo, poco a poco, la marea que sube va cubriendo esas huellas, borrándolas con delicadeza, sin prisa, hasta que desaparecen por completo bajo el agua tranquila. No necesitas esas huellas para saber que llegaste hasta aquí. El camino ya está hecho, ya cumplió su función y ahora puede disolverse, como se disuelven tantas cosas del día que ya no necesitas cargar hacia la noche. Cerca de tus pies encuentras una pequeña caracola blanca y suave, pulida por años enteros de agua y de tiempo. Si quisieras, podrías acercarla a tu oído y escuchar en ella ese mismo sonido del mar, contenido, guardado, como si el propio océano hubiera decidido dejarte un recuerdo portátil de esta calma, algo que llevar contigo incluso después de dejar esta orilla. Un poco más lejos, sobre la arena, hay un trozo de madera que el mar arrastró desde muy lejos, desgastado por el agua hasta volverse suave al tacto, sin ninguna astilla, sin ningún borde afilado. Así también se van desgastando noche tras noche las preocupaciones más ásperas que sueles cargar. El mar del tiempo y del descanso las va puliendo, poco a poco, hasta que dejan de doler de la misma manera. Quizás, si prestas atención, puedes escuchar también muy a lo lejos el sonido de alguna gaviota que regresa a descansar, o el crujido suave de una pequeña rama seca a lo lejos, en algún lugar entre las dunas. Todo aquí, en esta orilla, se está preparando a su propio ritmo para el descanso de la noche. Igual que tú, formas parte de ese ritmo. Siempre has sido parte de él. Siente una vez más cómo cada ola que llega se lleva consigo un pensamiento que ya no necesitas cargar esta noche. El estrés, esa preocupación, esa conversación, el hubiera, que está una y otra vez sin resolverse. La ola llega, lo roza suavemente y se lo lleva de vuelta al mar, en donde se disuelve
aún sin que tú participes en absoluto de ese proceso. Y si en algún momento aparece algún pensamiento con más fuerza, alguno que insista en quedarse, no hace falta que luches contra él. Solo obsérvalo, como observarías una hoja seca que el viento arrastra por la arena. Y confía en que, igual que esa hoja, terminará su propio recorrido y se irá sin que tengas que empujarla tú. Tal vez mientras estás aquí, sientas también una brisa suave que llega desde el mar, rozando tu piel, tu rostro, tus manos. Una brisa que no es fría, sino templada, casi como una caricia constante que recuerda que el aire también se mueve con ese mismo ritmo de ir y venir, de llenar y vaciar. Cada vez que inhalas, esa brisa entra contigo, llenándote de una calma un poco más profunda. Y cada vez que exhalas, se retira contigo, llevándose consigo un poco más de peso innecesario. Detrás de ti, aunque no necesitas girarte para verlas, imagina que hay unas dunas cubiertas de una hierba fina que se mece con el mismo viento tibio. Ese movimiento constante, ese balanceo suave, es otra forma en que la naturaleza entera a tu alrededor practica exactamente lo mismo que tú estás practicando ahora. Soltar, mecerse, dejarse llevar, sin resistencia, sin necesidad de sostenerse rígidamente en un solo lugar. Quédate aquí, en esta orilla, todo el tiempo que necesites, sintiendo cómo, ola tras ola, tu cuerpo se vuelve más pesado, más tranquilo, y al mismo tiempo más ligero, más dispuesto a dejarse llevar por esa marea suave que ya está subiendo, ahora mismo, en algún lugar profundo dentro de ti. Y ahora, deja que mi voz te acompañe un poco más profundo todavía, más adentro de lo que ya estás. Ya no necesitas seguir cada palabra, solo el tono, solo el ritmo, como el sonido de esa marea que dejaste atrás hace un momento, pero que sigue latiendo en algún lugar dentro de ti, acompañándote incluso mientras avanzamos hacia otra parte de esta sesión. Cada palabra que escuchas ahora te lleva un poco más adentro, un poco más profundo, un poco más cerca de ese lugar donde el cuerpo ya no necesita hacer absolutamente nada más que descansar, sin ninguna tarea pendiente, sin ninguna alerta que sostener. Voy a contar ahora lentamente del 10 al 1 y con cada número vas a sentir cómo desciendes un escalón más hacia una calma cada vez más profunda, como si bajaras muy despacio una escalera muy suave y cálida que lleva directamente hacia el sueño, con cada peldaño cubierto por una alfombra gruesa
que amortigua cualquier sonido. 10. Sintiendo cómo todo tu cuerpo se vuelve más pesado, como si la marea misma empezara a cubrirte con delicadeza. 9. Dejando que cualquier pensamiento pase, como una nube lenta en el cielo del atardecer, sin necesidad de sujetarlo ni de seguirlo. 8. Más profundo, más tranquila, más tranquilo, con cada peldaño que desciendes. 7. Sintiendo esa marea todavía meciéndose suavemente, incluso aquí, en esta escalera de arena. 6. Estás casi a la mitad del camino, cada vez más cerca del descanso, cada vez más lejos de cualquier prisa. 5. Soltando cualquier tensión que aún quede escondida en algún rincón de tu cuerpo. 4. Más profundo con cada respiración, como si cada exhalación te empujara suavemente un escalón más abajo. 3. Casi en el lugar más tranquilo de esta noche. Ese lugar al que solo se llega soltando, nunca esforzándose, sintiendo cómo cada parte de tu cuerpo confirma en silencio que ya no hay nada que sostener. 2. Casi ahí, con todo tu cuerpo ya entregado a esta calma. Y 1. Completamente relajada, relajado en el lugar más profundo y seguro de esta sesión. Un lugar que es solo tuyo esta noche. Ahora que estás en este estado tan profundo de calma, te invito a que imagines algo conmigo, con toda la claridad que puedas darle en este momento. Imagina una versión tuya, una versión que ya duerme bien, noche tras noche, sin lucha, sin esfuerzo, que se acuesta ahí con la misma naturalidad con la que la marea sube en esta orilla que acabas de visitar. Se deja llevar por el sueño sin resistencia alguna. Obsérvala, obsérvalo por un momento con calma. Fíjate cómo respiras lenta y profundamente, sin ninguna tensión visible en el rostro. Fíjate en cómo este cuerpo está completamente relajado, sin ninguna alerta guardada en los hombros, en la mandíbula, en el vientre. Esa persona que eres tú a quien observas no está luchando contra nada, no está negociando con su propia mente, simplemente está descansando, como algo que sencillamente ocurre de forma natural, noche tras noche, sin necesidad de pensarlo. Ahora, ¿qué tal si imaginas que esa versión de ti y tú, aquí y ahora, se acercan poco a poco hasta fundirse y convertirse en una sola persona, como dos imágenes que se superponen hasta encajar por completo? Que todo ese conocimiento del descanso, esa capacidad natural de soltar, esa calma tan profunda,
se convierte en este mismo instante en algo que ya es tuyo, que siempre fue tuyo, aunque durante un tiempo hayas olvidado dónde guardarlo. Visualiza ahora tu propia habitación, la cama en la que sueles acostarte cada noche, pero esta vez imagina que entras en ella ya con esa calma incorporada, ya integrada en tu cuerpo. Te acuestas y tu cuerpo de manera automática reconoce la cama como el lugar seguro que siempre ha sido. No hay ninguna alerta que sostener ahí. No hay nada que vigilar durante la noche. Solo el permiso tranquilo de descansar, sin condiciones, sin exigencias. Solo hay seguridad, protección y descanso. Observa cómo en esta imagen tu respiración es lenta desde el primer momento en que tu cabeza toca la almohada. Cómo tus párpados se cierran de manera tan fácil, tan natural, tan sin esfuerzo, casi por su propio peso. Y cómo en cuestión de minuto tu mente empieza a soltar capa por capa, como quien se despoja de una ropa pesada al final del día. Observa también cómo esa versión tuya, si llega a despertarse brevemente durante la noche, no enciende la luz del teléfono, no revisa la hora con ansiedad, simplemente se acomoda un poco, respirando lento un par de veces y vuelve a hundirse en el sueño, casi sin darse cuenta del tiempo que ha pasado. Y por la mañana se levanta no necesariamente sintiendo que durmió de forma perfecta, sino sintiendo que descansó lo suficiente, que su cuerpo se recuperó lo necesario, sin exigirse la perfección de una noche completamente ininterrumpida, algo que en realidad ni siquiera las personas que duermen mejor consiguen todas las noches. Deja que esta imagen se asiente en ti, con calma, sin prisa, sabiendo que cada vez que la visites en esta sesión o en cualquier otra noche, se irá volviendo un poco más real, un poco más cercana a tu propia experiencia. Y ahora te invito a que observes algo más en esta imagen. Fíjate en el rostro de esa versión tuya que ya descansa bien. No es un rostro libre de toda preocupación en su vida despierta, en alerta. Esa persona también tiene días difíciles, también carga responsabilidades, también enfrenta la incertidumbre que enfrenta cualquier persona. Pero por las noches ha aprendido a separar el día de la noche, como quien cierra una puerta al salir de una habitación. Y esa separación, ese límite amable entre lo que ocurrió hoy y lo que puede descansar hasta mañana, es algo que tú también puedes ir construyendo, noche tras noche, sesión tras sesión. Imagina por un instante que le preguntas a esa versión de ti, ¿cuál es su secreto?
y que te responda con una sola frase, simple y tranquila. Dejé de pedirle permiso al día para descansar por la noche. Deja que esa frase se quede contigo resonando suavemente como el eco de una ola que ya se retiró, pero cuyo sonido todavía se escucha un momento más. Dejé de pedirle permiso al día para descansar por la noche. Así es. Sigue resonando contigo. Dejé de pedirle permiso al día para descansar por la noche. En este estado de calma tan profundo, te invito a que revisemos ahora algunas ideas que llevas, tal vez, cargando desde hace tiempo. Creencias que se instalaron sin que las eligieras conscientemente y que ya no te sirven y en realidad no te han servido durante mucho tiempo. Tal vez en algún momento de tu vida empezaste a creer que tenías que esforzarte para dormir, que el sueño es algo que se consigue con voluntad, con disciplina, con fuerza de carácter, como si fuera una tarea más de tu lista del día, algo que se logra a base de empeño. Y ahora, poco a poco, puedes empezar a soltar esa idea, porque ya lo sabes. Esta noche lo has sentido con tu propio cuerpo. El sueño no se conquista con esfuerzo. Se permite exactamente como se permite que suba la marea, sin que nadie tenga que empujarla. Quizá también has incorporado la creencia de que tu mente no puede apagarse, que eres de alguna manera fija e inmutable, una persona que simplemente no está hecha para dormir bien, como si fuera un rasgo permanente de tu identidad. Y me gustaría decirte que esta idea no es un hecho, no es una sentencia definitiva sobre quién eres. Es solo un hábito de pensamiento, uno que tu mente aprendió en algún momento concreto de tu historia y tal vez por una buena razón en su momento, y que, como cualquier hábito aprendido, puede desaprenderse con calma, con paciencia y con tiempo. Y quizás en las noches más difíciles ha aparecido la idea de que mañana va a ser un desastre, va a ser terrible si no duermes lo suficiente esta noche. Esa idea, aunque comprensible, aunque nace de un lugar de cuidado hacia ti mismo, hacia ti misma, es precisamente la que mantiene a tu cuerpo en un estado de alerta que impide el propio descanso que tanto necesitas. Puedes empezar a reemplazarla poco a poco por algo más amable y a la vez más cierto. Tu cuerpo sabe descansar, incluso durante un sueño ligero, incluso en tramos breves e interrumpidos. Y cada noche que practicas soltar, sin exigirte nada, sin calificarte por el resultado,
se vuelve un poco más fácil que la anterior, un poco más natural. Quizás también en algún rincón de tu mente, la idea de que necesitas controlar cada variable de tu descanso, la temperatura exacta, el silencio absoluto, la postura perfecta, como si el sueño solo pudiera llegar bajo condiciones ideales. Y puedes empezar a soltar también esa exigencia, recordando que el cuerpo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha sabido dormir en condiciones mucho menos controladas que las de hoy, rodeado de sonidos, de luces, de incertidumbre, y aún así ha encontrado su descanso. Y tal vez, si tu insomnio ha estado ligado a una causa médica, a un tratamiento, a un dolor persistente, a un cambio hormonal, es posible que hayas empezado a creer que hasta que no se resuelva del todo no vas a poder dormir bien otra vez. Te quiero ofrecer una idea distinta, más flexible. Para empezar, nunca fue tu insomnio, solo fue insomnio. No es tuyo. Tu cuerpo puede aprender a descansar mejor, incluso en medio de un proceso que todavía no ha terminado. Incluso mientras sigues un tratamiento, incluso mientras el dolor sigue presente. El descanso y la sanación no siempre tienen que esperarse mutuamente. A veces, aprender a soltar un poco por las noches es en sí mismo parte de lo que ayuda a que el resto del proceso avance con más firmeza. Y una idea más, especialmente si en algún momento alguien te dijo, quizás con buena intención, que deberías simplemente relajarte o dejar de darle tantas vueltas. Esas frases, aunque bien intencionadas, rara vez ayudan de verdad, porque el insomnio casi nunca es una decisión consciente. Nadie elige quedarse despierto mirando el techo. Así que puedes soltar también cualquier frustración hacia ti por no haber podido simplemente relajarte antes. No era tan simple y está bien que no lo haya sido. Deja que estas nuevas ideas se asienten en ti con la misma naturalidad con la que la arena recibe cada ola de esa orilla que ya conoces, sin resistencia, sin esfuerzo, simplemente dejando espacio para que lo nuevo se acomode con calma, ahí donde antes había otra cosa, más rígida, más exigente. Ahora hay espacio para lo nuevo. Ahora quiero que tu mente empiece a asociar ciertos gestos muy simples, casi imperceptibles, con la señal clara de que es momento de descansar. A partir de esta noche, cuando apagues la luz para dormir, tu cuerpo va a reconocer ese gesto sencillo como una instrucción clara y directa. Ya no hay nada más que vigilar. Ya no hay nada más que resolver hasta que llegue la mañana. La oscuridad
deja de ser un espacio de alerta y se convierte poco a poco en un espacio de permiso. Cuando sientas el contacto de tu almohada bajo tu cabeza, ese contacto físico, tan simple, se convierte sesión tras sesión, noche tras noche, en una señal más para tu sistema nervioso, una señal de seguridad, de permiso concreto para bajar el ritmo, para dejar de sostener la guardia. Y cuando notes tu propia respiración volviéndose más lenta, como ha ocurrido ya varias veces durante esta misma sesión, quiero que sepas que esa lentitud, por sí sola, es también una instrucción directa para tu cuerpo. Respirar lentamente le comunica a tu sistema nervioso que no hay ningún peligro presente, que puedes soltar por completo la alerta que has sostenido durante el día. Practica mentalmente ahora mismo este pequeño recorrido, como quien ensaya un camino que recorrerá muchas veces. Luz apagada, contacto de la almohada, respiración lenta y descanso. Repite este recorrido en tu imaginación una y otra vez, sabiendo que cada noche que lo repitas en tu vida real, se irá volviendo más y más automático, hasta convertirse en un puente natural entre la vigilia y el sueño. Quiero también que empieces a construir poco a poco una especie de ritual de cierre para tus tardes. Algo breve de apenas unos minutos que le indique a tu cuerpo que el día está llegando a su fin. Puede ser tan simple como bajar la intensidad de las luces de tu casa una hora antes de dormir, dejando que tus ojos y tu cerebro reciban de forma natural la misma señal que recibían tus antepasados cuando el sol se ponía y el fuego se apagaba lentamente. Puede ser guardar el teléfono un poco antes de lo habitual, no como una prohibición estricta, sino como un pequeño regalo que te haces a ti misma, a ti mismo. Puede ser simplemente decir en voz baja o mentalmente una frase tan sencilla como: el día ya cumplió su función, ahora empieza otro momento. No importa cuál elijas, siempre que se repita noche tras noche, con la misma calma, porque es justamente la repetición, más que la técnica exacta, lo que le enseña a tu sistema nervioso que puede confiar en ese momento del día. Quiero añadir también un pequeño hábito adicional, muy simple, que puedes incorporar poco a poco, antes de apagar la luz. Date el permiso de hacer 3 respiraciones lentas y conscientes, sabiendo que esas 3 respiraciones son en sí mismas un mensaje para tu cuerpo, un anuncio silencioso de que el día ya terminó y que ahora comienza otro tiempo distinto, dedicado exclusivamente al descanso. Y si en algún momento te despiertas brevemente, como le ocurre
a muchas personas de forma natural varias veces por la noche, recuerda que no necesitas alarmarte, ni revisar la hora, ni empezar a calcular cuánto has dormido. Simplemente vuelve a este mismo recorrido. Respiración lenta, contacto con la almohada, permiso de soltar. El sueño, como la marea, siempre encuentra la manera de regresar si no lo persigues con ansiedad. Quiero dejarte además una pequeña frase interna que puedes usar en esos despertares breves, casi como un susurro dirigido a ti misma, a ti mismo. Esto también es descanso, porque incluso los minutos en los que estás despierta, despierto, pero con el cuerpo relajado, en la oscuridad, en silencio, sin luz de pantallas, sin revisar el teléfono, siguen siendo minutos de recuperación para tu sistema nervioso. No todo tiene que ser sueño profundo para contar como descanso real. Y me gustaría sugerirte un último hábito para las noches en las que la mente insiste en repasar preocupaciones. Imagina que tienes junto a tu cama una pequeña caja invisible. Cada vez que aparezca un pensamiento que exige resolverse ahora mismo, puedes imaginar que lo colocas con delicadeza dentro de esa caja y le dices con dulzura, con cariño: te voy a atender mañana, con la mente descansada, no ahora. Esa caja seguirá ahí en la mañana, con todo su contenido intacto, esperándote. Y tú podrás abrirla cuando tu mente esté mejor preparada para pensar con claridad. Te sugiero además un pequeño hábito para las mañanas, porque el descanso nocturno también se construye desde el día. Y este es un hábito muy simple. Al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de empezar a repasar la lista de pendientes del día, date el permiso de quedarte unos segundos más en la cama, sintiendo la luz que entra, respirando lento un par de veces y agradeciendo en silencio cualquier cantidad de descanso que hayas conseguido esa noche, sin tener que compararlo con noches anteriores, sin exigir un número exacto de horas. Este pequeño gesto matutino, repetido con constancia, le enseña a tu cuerpo que el ciclo completo de descanso, de principio a fin, es un espacio de calma y no un examen que se aprueba o se reprueba cada mañana. Y hay un hábito más, todavía más sencillo que los anteriores. Fíjate lo que puedes hacer por la tarde. Si notas que cerca de la hora de dormir empiezas a sentir ansiedad tan solo de pensar en la posibilidad de no conciliar el sueño, puedes decirte con la misma calma con la que le dirías a alguien a quien quieres mucho: todavía no ha pasado nada. Esta noche todavía no está escrita. Esta frase tan simple interrumpe el círculo de anticipar el insomnio, incluso antes de que llegue la hora de dormir. Un círculo que, como ya sabes, casi siempre termina alimentando exactamente lo que se teme. Repite mentalmente una vez más todo ese pequeño conjunto de hábitos
como quien repasa una lista breve antes de dormir. Ritual de cierre por la tarde. 3 respiraciones antes de apagar la luz. Permiso de soltar si te despiertas brevemente. La caja invisible para los pensamientos que insisten. Y esa pausa amable al despertar por la mañana. No necesitas aplicarlos todos a la vez, ni de forma perfecta. Basta con que, poco a poco, uno de ellos empiece a formar parte de tus noches para que el conjunto entero empiece a trabajar a tu favor. Y ahora me gustaría dejarte una sugestión que te acompañará incluso después de esta sesión en tu vida cotidiana, en las noches que aún están por venir. Cada noche, a partir de hoy, cuando sientas que tu cuerpo empieza a prepararse para dormir, recordarás, aunque sea de forma muy sutil, casi sin darte cuenta conscientemente, esta sensación de marea, esta idea de que el sueño no se persigue, se permite. Y ese simple recuerdo, aunque parezca pequeño, bastará para que tu cuerpo comience poco a poco, noche tras noche, a soltar la alerta con más facilidad que antes. No es necesario recordar conscientemente estas palabras exactas, ni repetirlas mentalmente cada noche. Basta con que en algún lugar profundo dentro de ti quede la huella de esta calma que has sentido esta noche, para que se active por sí sola, de forma automática, en el momento exacto en que la necesites. Y también quiero que sepas que cada vez que practiques esta sesión, esa huella será siendo un poco más profunda, un poco más firme, de la misma manera en que el agua gota a gota termina moldeando incluso la piedra más dura, sin ninguna prisa, solo con constancia. Te sugiero también, para los momentos del día en los que sientas que la ansiedad empieza a subir, aunque todavía falte tiempo, espacio para que llegue la noche, en esos momentos, sin que nadie a tu alrededor lo note, podrás recordar, aunque sea por una fracción de segundo, la imagen de esa orilla, y ese pequeño recuerdo bastará para bajar, aunque sea un poco, la tensión acumulada, mucho antes de que llegue la hora de dormir. De esta manera, no le pedimos a la noche que haga todo el trabajo sola. Repartimos la calma a lo largo de todo el día para que la noche encuentre un terreno un poco más preparado. Durante las noches particularmente difíciles, esas que a veces llegan incluso después de haber practicado esta sesión muchas veces, en esas noches no te exijas sentir la calma de inmediato. Permite que la sensación trabaje a su propio ritmo, como trabaja la marea, que no siempre sube exactamente a la misma hora, ni exactamente a la misma velocidad. Confía en el proceso, no en el resultado inmediato de una sola noche. También quiero dejarte una pequeña llave.
Algo muy simple que podrás usar en cualquier momento de tu vida, siempre que necesites recuperar esa misma sensación de calma que sientes ahora. Lleva tu atención ahora a tu propia respiración y mentalmente junta suavemente el dedo pulgar con el dedo índice de una de tus manos. El gesto que sientas más natural, el que te resulte más cómodo de repetir. Mientras mantienes ese contacto entre tus dedos, te invito a que asocies en este preciso momento esa sensación física tan simple con toda la calma que sientes ahora mismo, con la orilla, con la marea que sube lentamente, con ese permiso profundo de soltar el control. A partir de hoy, cada vez que se junten esos dedos de esa misma manera, en cualquier momento del día o de la noche, en cualquier lugar en el que te encuentres, tu cuerpo recordará de manera automática este estado de calma que has construido esta noche y podrá acceder a él con mucho más facilidad, incluso sin necesidad de repetir esta sesión completa. Guarda esta llave, es tuya, solo tuya, y siempre estará disponible en tu bolsillo invisible para cuando la necesites, ya sea en mitad de una noche difícil o en mitad de un día especialmente agitado. Puedes practicar esta llave si quieres, incluso ahora mismo, una vez más. Junta los dedos, siente la calma, suéltalos de nuevo y sabe que cada vez que la uses en tu vida cotidiana, en una sala de espera, antes de una reunión difícil, en mitad de un atasco o en la cama cualquier noche futura, esa misma calma estará disponible para ti, un poco más rápido cada vez, un poco más profunda cada vez, porque cada uso refuerza el camino, como el agua refuerza gota a gota el cauce de un río que ya conoce su recorrido. Y si en algún momento prefieres usar algo distinto, o si quieres combinar ambas, puedes usar tu propia respiración. Cada vez que respires lento, profundo, en cualquier momento del día, tu cuerpo recordará automáticamente algo de esta calma, incluso sin el gesto de los dedos. La respiración siempre está contigo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, así que nunca te quedarás sin acceso a esta herramienta, pase lo que pase. Y ahora, muy poco a poco, sin ninguna prisa, vamos a permitir que regreses. Aunque si en este punto ya te has quedado profundamente dormida, profundamente dormido, no hace falta que regreses en absoluto. Simplemente deja que mi voz se disuelva como espuma de mar y continúa tu descanso hasta la mañana, con toda la calma de esta orilla acompañándote durante toda la noche. Y si todavía estás aquí, escuchando, pero sientes que tu cuerpo ya está muy cerca del sueño, no hay ninguna prisa por continuar. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites en este mismo lugar de calma, sin avanzar hacia ningún conteo todavía. Deja que mi voz simplemente te acompañe un rato más,
Aquí, en esta orilla tranquila, mientras la marea sigue subiendo, despacio, a su propio ritmo, y cada ola que llega y se retira te acerca un poco más a un sueño profundo y reparador. Quédate aquí, en esta orilla, escuchando el mar, sintiendo la arena tibia bajo tu cuerpo, sintiendo cómo cada respiración te lleva un poco más lejos, un poco más hondo, hacia ese descanso que llevas tanto tiempo buscando y que esta noche, por fin, se permite llegar. La marea sigue subiendo, despacio, sin prisa, como ha subido siempre, como seguirá subiendo noche tras noche, para siempre, en esta misma orilla que ya es tuya, que siempre será tuya cada vez que la necesites. Voy a contar del 1 al 10 muy lentamente, y con cada número tu cuerpo puede decidir con total libertad si prefieres seguir el camino de vuelta hacia la vigilia o quedarse aquí, descansando en esta calma tan profunda que ya has construido. 1. Comienza el recorrido de regreso. 2. Ahora sintiendo que todo está bien, exactamente como debe estar. 3. Continúas muy suavemente a tu tiempo. 4. Con toda la calma de esta orilla todavía dentro de ti, como un eco suave. 5. 6. Sabiendo con certeza que puedes volver a este lugar cuando lo necesites, con tan solo juntar tus dedos o enfocar tu atención en tu respiración. 7. 8. Con tu cuerpo cada vez más descansado, más ligero, más en paz. 9. Casi al final. 10. Si estás despierta, despierto, tómate un momento sin prisa antes de moverte. Y si esta sesión te acompaña hasta el sueño, como espero que así sea, que descanses profundamente durante toda la noche. Antes de cerrar por completo, quiero recordarte algo que es importante que te lleves contigo. Tu valor como persona nunca ha dependido ni dependerá jamás de cuántas horas duermas esta noche o cualquier otra noche. El insomnio no te define, no dice nada sobre quién eres en el fondo. Es solo una manera que, con paciencia, con práctica constante y con permiso genuino, puede empezar a moverse de otra manera, más suave, más generosa contigo.
Te recomiendo escuchar esta sesión por 21 días seguidos, o al menos varias veces por semana, durante al menos 3 o 4 semanas seguidas. De la misma forma en que una marea no cambia su ritmo profundo en una sola noche, sino a través de la repetición constante y suave de cada ciclo, una y otra vez, haz que el nuevo ritmo se vuelva simplemente el ritmo natural de tu cuerpo. Puede que algunas noches el efecto se sienta de inmediato y otras noches parezca más discreto, casi imperceptible. Y eso también está bien. Así se comporta cualquier marea real. Algunos días sube con más fuerza y otros días con más suavidad, pero nunca deja de subir. Nunca deja de responder a ese ritmo antiguo que la gobierna, mucho más allá de cualquier condición particular de un solo día. Confía en ese ritmo, incluso en las noches en las que parezca tardar más en llegar. Ahí está, trabajando, aunque no siempre puedas notarlo de inmediato. Y si en algún momento, en alguna noche futura, sientes que el insomnio regresa con más fuerza, no lo vivas como un retroceso, ni como una prueba de que nada de esto funcionó. Simplemente vuelve a esta orilla tantas veces como lo necesites. La marea siempre está disponible, siempre dispuesta a recibirte de nuevo, sin ningún reproche, sin ninguna condición, exactamente igual que la primera vez. La hipnosis es acumulativa. Confía en el proceso. Gracias por estar aquí esta noche y que descanses profundamente como esa orilla tranquila que ya conoces y a la que siempre podrás volver